Bueno, buenas noches. Un viernes más dentro de estas frenéticas actividades culturales que desde hace un par de años tienen lugar en nuestra asociación cultural, que como bien decimos es referente social y cultural de la provincia de Huelva y crisol de sensibilidades, ¿no? Y dentro de este crisol de sensibilidades, bueno, pues hoy tenemos una conferencia especial. Tenemos a don Jesús Ramírez Copeiro del Villar. En primer lugar, Jesús, darte las gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar nuestra humilde petición para que estuvieras aquí y nos hablara de tu creación literaria, en este caso concreto del libro de En tierras extrañas del exilio republicano nubense, ¿no? Donde, bueno, dentro de tu trabajo de investigación durante 4 años, este trabajo de campo tan laborioso que hay que hacer para conseguir un libro así, con este rigor histórico, pues hay varias personas que son o eran naturales de Rosiana y que, bueno, por esos hechos tristes de aquella época tan negra para la propia historia de España, tuvieron que salir, bueno, por circunstancias fuera del país, ¿no? Y aparte de estos 3 paisanos, pues, bueno, aquellas personas que tú, por tu trabajo de investigación, has visto a lo largo y ancho de la provincia de Huelva, ¿no? Jesús es natural, nace en Madrid el 22 de febrero de 1944. Él es doctor ingeniero de minas y desde 1973 reside en Valverde del Camino, realizando estudios de exploración geológico-minera en la faja pirítica onubense. Ha publicado cerca de 30 trabajos científicos. Aparte de su actividad científica como ingeniero de mina en la zona como hemos dicho, de la provincia de Huelva, su inquietud, su hombre inquieto, si no de otra forma no podía hacerse estos trabajos de investigación, pues ha interesado por su entorno sociocultural, en este caso el entorno sociocultural de Valverde y de la provincia de Huelva, ¿no? Su primera investigación histórica fue Ingleses en Valverde, seguida de Valverde a través de la fotografía 1840-1940. Su tercer libro, Espías y Neutrales, Huelva en la Segunda Guerra Mundial, pues marcó un referente en la investigación histórica de la provincia. Su cuarto libro, Objetivo África, baja más allá de la historia local y provincial, mostrándonos una realidad sorprendente y fascinante. Su quinto libro, Trenes perdidos en África, saca del olvido a los ferrocarriles forestales de la Guinea española. Y su sexto libro, En tierras extrañas, vuelve a la investigación histórica en nuestra provincia para descubrir el exilio republicano onubense. Como vemos, es una persona que ha hecho un trabajo de campo de investigación, pues de distintas etapas del siglo XX, de la primer tercio, primera mitad del siglo XX, en la provincia de Huelva, hablando de aquellos que, de la Segunda Guerra Mundial, la implicación que pudiera tener en definitiva la zona de aquí. Y el libro o el tema que nos viene hoy a colación es precisamente, pues, En tierras extrañas, que nos hablará durante un ratito. Luego, si queremos, le hacemos las preguntas que vosotros estiméis pertinentes. Es un trabajo histórico, creo que interesante, riguroso, llevado a cabo durante varios años, como he dicho, y nos hablará, pues, esto de aquellas personas que por circunstancias tan especiales, tan tristes que ocurrieron en aquellas fechas negras de la historia de España, pues tuvieron que salir de Huelva para irse a otros países. Así que, Jesús, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí presente con nosotros hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por la invitación. Gracias a todos ustedes por vuestra presencia. Vamos a empezar aquí. Voy a dar la charla de pie. La charla va a durar unos 45 minutos. Atrás también se puede quedar.
Yo abriría todo. Sí. ¿Esta se puede quitar? No. ¿Cuál es? Venga, ahora. Muy bien, estupendo. Bueno, esta es la portada del libro que quiero presentaros. En tierra extraña, el exilio republicano onubense. Un grupo de republicanos españoles en una de las playas de Francia. Primavera del año 39. Reconocemos a este de la izquierda, que es Antonio del Valle de Paterna del Campo. Esta es la contraportada del libro con algunos de los personajes que aparecen en el libro. Romero Marín, de Nerva, llegó a ser teniente coronel del ejército ruso. Antonio Jourdain, también de Nerva, entró en París con la 9, la famosa compañía de la división Leclerc. Juan Fornalino, de Huelva capital, está en la Legión extranjera. Aquí está José Malavé, de Valverde del Camino, también en la Legión extranjera. Dos chicas del Cerro del Antévalo, en una de las playas de Francia. Juan Ramón Jiménez, exiliado en Puerto Rico, y Clemente Jourdain, de la Granada de Riotinto, miembro de la resistencia francesa en lucha contra los alemanes. La primera vez que supe del exilio y de la existencia de republicanos españoles en los campos nazis fue en el mes de julio de 1967, durante mi estancia en Burdeos para aprender francés. Residía yo en una modesta pensión en el barrio de San Michel, un barrio antiguo, ocupado por exiliados españoles, en su mayoría anarquistas. Hablando con ellos, supe de la existencia de 10.000 republicanos españoles que fueron a parar a los campos de exterminio y me enseñaron sus fotografías con el mismo pijama a rayas que usaban los judíos. Aquello me impactó, porque en España nada se sabía del asunto. Los anarquistas de Burdeos también me contaron que los primeros soldados en entrar en el París ocupado por los alemanes fueron republicanos españoles de la división Leclerc, y que en el morro de sus vehículos blindados llevaban escrito nombres de las batallas que los republicanos habían ganado en la Guerra Civil: Madrid, Guadalajara, Teruel. También me contaron que el general alemán, gobernador del Gran París, se entregó a uno de estos soldados republicanos, y que al final de la guerra, junto a los generales francés, inglés y norteamericano, había un teniente republicano en representación de los españoles que habían participado en la liberación de Francia. Vamos a empezar. Con la entrada de las fuerzas nacionales en Huelva capital, se producen las primeras fugas, las primeras huidas. Así, el 28 de julio del año 36, un grupo de dirigentes republicanos huyeron a Casablanca en este barco, el remolcador Vázquez López, de la Junta de Obras del puerto de Huelva. Este grupo de dirigentes republicanos estaba formado por el presidente de la Diputación, Juan Tirado Figueroa, el alcalde de Huelva, Salvador Moreno Márquez, el alcalde del Jaraque, José Rodríguez González, el diputado a Cortes, Luis Cordero Bel, y algunos concejales. De Casablanca pasaron por vía férrea hacia Argel, y en Argel embarcaron hacia la España republicana. También de Huelva, el 28 de julio, también salieron de Huelva un grupo de sindicalistas de la CNT, anarquistas, que huyeron a Casablanca en un pesquero, el Virgen de la Cinta número 1. De Casablanca pasaron, en este caso, a Orán, y de Orán embarcaron hacia Alicante, puerto republicano. La mayoría de este grupo de anarquistas, cenetistas de Huelva, fueron destinados en Alicante a prestar servicios de guardia, servicios de vigilancia en la prisión provincial de Alicante. Y en esta cárcel de Alicante se encontró preso José Antonio Primo de Rivera, fundador y jefe nacional de Falange Española. Pues bien, 4 de estos anarquistas, cenetistas de Huelva,
formaron parte del piquete de ejecución que fusiló a José Antonio en la cárcel de Alicante el 20 de noviembre del 36. No, hay otra anterior. De Isla Cristina también salió un grupo numeroso de 34 hombres, con el alcalde Manuel González Abreu a la cabeza. Huyeron en un pesquero, el Trementina, en dirección a Rabat. De Rabat pasaron luego a Orán y de Orán siguieron luego hacia Alicante, como he dicho antes, en zona republicana. Y por último, de Ayamonte también salió un grupo numeroso de entre 30 y 34 hombres, con el alcalde Manuel Flores Rodríguez a la cabeza y 11 de sus concejales. La mayoría del consistorio ayamontino huyó en este barco, el Guadiana, también denominado el barco de las boyas, porque era el encargado de poner estas boyas en el canal de entrada de la barra de Ayamonte. Este grupo de ayamontinos llegó en este barco a Tánger y de Tánger luego pasaron a Málaga y en Málaga se incorporaron al bando republicano. Ante el avance de las fuerzas nacionales por la provincia de Huelva, muchos onubenses buscaron refugio en la vecina Portugal, máxime aquellos que vivían cerca de la raya, cerca de la frontera. Pero el presidente Salazar era afín a los militares sublevados y Portugal devolvía a España a los refugiados. Esto fue lo que le pasó al alcalde de Valverde del Camino, Juan Fernández Romero. Entró en Portugal en busca de refugio. Fue apresado por la guardia portuguesa que lo entregó a las tropas nacionales y desde entonces del alcalde nunca más se supo. Por eso Portugal nunca fue tierra de exilio, sino que fue tierra de tránsito hacia otros países. No obstante, hubo 7 onubenses que permanecieron durante varios años en Portugal, protegidos por la población portuguesa, que los ocultó y no los denunció. El exilio hacia el norte de África tuvo lugar a lo largo del mes de marzo del año 39, un mes antes de la derrota republicana. Este es el Stanford, un viejo carguero británico, un barco carbonero, que fue el último barco en salir del puerto de Alicante antes de que las tropas italianas tomaran la ciudad. Este barco transportó a casi 3.000 refugiados desde el puerto de Alicante al puerto de Orán, en el norte de África. En el barco iban 12 onubenses. La fotografía está sacada en el puerto de Orán en abril del año 39. El barco está totalmente escorado por el exceso de carga. No es de extrañar, 3.000 personas en un cascarón. Así permanecieron durante un mes. Las autoridades coloniales francesas impidieron que desembarcasen antes. Bueno, los republicanos fueron llevados en el Stanbrook desde Alicante hasta Orán e inicialmente fueron llevados a los campos de refugiados de Suzoni y Morán, al sur de Argel, pero a las pocas semanas fueron trasladados a los campos de trabajo de Bu Arfa y de Colón Bechar, en el desierto, para trabajar en la construcción de un ferrocarril, el llamado Ferrocarril Transsahariano, una obra faraónica sin sentido. Tuvieron que construir este tramo desde Bu Arfa hasta las minas de carbón de Kenasa, un tramo de 165 kilómetros a base de pico y pala y con temperaturas de 50 grados. En este tramo trabajaron 2.000 republicanos españoles y entre ellos había 20 onubenses. Una vez finalizado este tramo, el carbón de Kenasa ya se pudo transportar por vía férrea hacia Orán y aquí embarcar hacia Italia y Alemania. Recordad que la potencia colonizadora de Marruecos y de Argelia era, como sabéis, Francia, pero en esta época era la Francia de Vichy, la Francia de Pétain, la Francia que había pactado con la Alemania hitleriana. Por eso los republicanos españoles eran considerados enemigos. Este es Manuel Lagares, de La Palma del Condado. Estuvo trabajando también en el ferrocarril transsahariano. Aquí le vemos con un amigo valenciano y unos niños en el desierto de Colón Bechar, en Argelia, en julio del año 40. Tras el desembarco aliado en el norte de África, en noviembre del 42, todos los que estaban trabajando en el ferrocarril fueron puestos en libertad. Unos se quedaron en Marruecos, otros se quedan en Argelia. Este es Antonio Iglesias, carnicero y concejal socialista del Ayuntamiento de Almonte.
Viajó en el Stambrook, de Alicante a Orán, trabajó en el Transahariano y una vez puesto en libertad se quedó en Kenitra, en Marruecos, y allí montó una carnicería especializada en carne de cerdo. Imaginaros, carne de cerdo en Marruecos. Longaniza, chorizo, paté, butifarra, codillo, costillas, galope. Naturalmente, la clientela no eran los musulmanes, sino los europeos, en este caso los franceses, que eran la potencia colonizadora. Manuel Flores Rodríguez, alcalde socialista de Ayamonte, también estuvo trabajando en el ferrocarril transahariano. Una vez puesto en libertad, se afincó en Agadir, en Marruecos, y trabajó en una fábrica de conservas. Murió en Agadir en el año 49 de un cáncer de garganta, posiblemente originado por el polvo del desierto. Este es el uniforme militar del alcalde de Ayamonte cuando estaba en Madrid, en la defensa de Madrid. La estrella roja de 5 puntas indica que pertenece al Ejército Popular. El bordado alrededor de la estrella indica que pertenece al comisariado político. Y la barrita horizontal a ambos lados del emblema de infantería indica que es comisario de compañía. Miguel Domínguez Soler, ayamontino, huyó en los primeros días de la guerra a Portugal y allí pasó los 3 años de la guerra civil. Este hombre, después de la guerra, embarcó en Lisboa rumbo a Casablanca y, como es normal, empezó a trabajar en una fábrica de conservas. Pero al producirse el pacto entre Petén y Hitler, fue considerado enemigo por ser republicano español y llevado al ferrocarril transahariano. Una vez puesto en libertad, se afincó en Agadir, trabajó en una fábrica de sardinas, se casó con una mujer marroquí y el matrimonio volvió a Ayamonte en el año 83, una vez instaurada la democracia en España. Él murió en Ayamonte y la esposa marroquí regresó a su país. Nos dejó escritas, Miguel Domínguez Soler nos dejó escritas sus memorias que fueron publicadas por Diputación hace 10 años. Diego García Gómez era panadero, confitero y concejal socialista de Huelva capital. Aquí le tenemos fotografiado en Argel con un amigo y paisano suyo, Francisco Fornalino, también de Huelva. Diego García Gómez también trabajó como panadero para las fuerzas americanas destinadas en Argel, una vez, naturalmente, efectuado el desembarco aliado en el norte de África. Tras la derrota del Ebro y la caída de Barcelona, 500 000 de personas cruzaron la frontera francesa en busca de refugio. Esto ocurrió en la última semana de enero y primeras semanas de febrero del año 39. En la fotografía vemos un grupo de soldados republicanos que entregan sus armas en un puesto fronterizo francés y están a la espera de pasar a Francia. Estos son los gendarmes franceses. Soldados sucios, cubiertos de polvo, llenos de piojos, y numerosos civiles, ancianos, mujeres y niños con sus maletas y sus mantas a la espera de pasar a Francia. Soldados republicanos entran en Francia guiados por un gendarme francés. Mirad la nieve en las montañas. Estamos en los peores días del invierno del año 39. Francia no se esperaba este éxodo. 500 000 de personas que entran en Francia de golpe. Francia no tenía nada previsto, no tenía nada preparado. Los refugiados fueron internados en las playas del sur de Francia, cerca de la frontera española, en las playas de Argelès, Saint-Cyprien, Barcarès. Se trataba de playas desiertas, playas inhóspitas, sin barracones para protegerse del frío y de la lluvia, sin agua potable, no había letrinas. Los refugiados tenían que dormir en el suelo, en la arena de la playa. Y hacían un pequeño hueco, se acurrucaban y se tapaban con sus capotes y mantas. Las playas estaban rodeadas de alambradas y vigiladas por soldados negros senegaleses. Se estima en unos 15.000 los republicanos que fallecieron en estas primeras semanas a causa de las diarreas y de las enfermedades bronquiales.
Recuerdo una frase que dejó escrita Federica Monseni, la que fuera ministra de Sanidad en la República, que pasó por uno de estos campos y decía: teníamos como cama la arena de la playa, como calefacción la luna, en aquella posada de la estrella, indicando que dormían a la intemperie, que dormían al aire libre. Las únicas opciones que tenían los refugiados para salir de las playas eran tres: apuntarse en las compañías de trabajo, alistarse en la legión extranjera o bien la deportación a la España de Franco. Aunque hubo unos 10.000 republicanos que se alistaron en la legión extranjera, la mayoría prefería apuntarse en las compañías de trabajo, y como estas estaban ya militarizadas, puesto que Francia había entrado en guerra con Alemania, los republicanos fueron llevados a realizar trabajos de fortificación y defensa en la llamada línea Maginot, a lo largo de la frontera franco-alemana. Mirad, esta es la línea Maginot, una barrera de acero y hormigón, a base de búnkers, casamatas, trincheras, túneles, fosas anticarro, una barrera de 400 kilómetros de longitud que recorría la frontera entre Alemania y Francia. Era una barrera totalmente infranqueable, impenetrable. Los franceses estaban orgullosos de esta obra de ingeniería militar. Cuando Alemania decide invadir Francia, no ataca frontalmente la línea Maginot, hubiera sido impensable, sino que invade dos países neutrales como eran Holanda, Bélgica, bordean la línea Maginot y sorprenden por la retaguardia a sus defensores. Es decir, los cogen por la espalda. Los alemanes capturaron a 10.000 republicanos españoles. Llegado el momento, Hitler pregunta a Franco: tengo 10.000 españoles presos, ¿qué hago con ellos? Franco consulta con su cuñado, el ministro de Asuntos Exteriores, Serrano Suñer, y contestan diciendo que no quieren saber nada de ellos, que no son españoles. Desde ese momento fueron considerados apátridas y su estatus jurídico cambió radicalmente. De prisioneros de guerra pasaron a ser considerados prisioneros políticos y como tales enviados a los campos de exterminio nazis. De los 10.000 españoles capturados en los sectores de Mosela y Vosgos, la mayoría fueron llevados a Mauthausen, y de los 10.000, 7.000 de ellos fallecieron. Y de los 30 onubenses que tengo catalogados, que también pasan por los campos nazis, la mitad de ellos también falleció. Hubo 3 países americanos que acogieron refugiados españoles y los sacaron de las playas de Francia. Fueron República Dominicana, Chile y México. República Dominicana acogió a unos 3.000 refugiados. Entre ellos había 6 onubenses. Al dictador Leónidas Trujillo, que era el que mandaba en Dominicana, le daba igual que los españoles que allí llegaran fueran rojos o fueran azules. Lo que él quería era gente de raza blanca para blanquear el país, porque decía que había muchos negritos. Naturalmente, al cabo de unos años, la mayoría de estos republicanos se fueron de allí hacia otros países como Venezuela o México. Este es el vapor francés Cuba, llevando refugiados españoles desde las playas de Francia a la República Dominicana. Esta es la ficha de entrada en la República Dominicana de uno de estos refugiados. Corresponde a Juan Antonio López de Sardi, de Zalamea la Real. Es profesor de idiomas, llegó en el vapor La Salle en diciembre del año 39 y era de raza caucásica, es decir, de raza blanca, como quería Trujillo. López de Sardi se fue de allí cuando pudo a Venezuela, se asentó en Caracas, en el año 55 volvió a España y años después murió en Sevilla. Francisco Lagares Coto, de La Palma del Condado, trabajaba en una importante bodega en La Palma del Condado, en Bodegas Espinosa. Pasó 5 años en República Dominicana y se dedicó a enseñar a leer a los niños. De allí pasó también a Venezuela, se asentó en Caracas, montó un bar, llamó a la familia y allí se quedó, no volvió. Amos Sabrás Gurrea fue el primer alcalde republicano, el primer alcalde socialista de Huelva capital, elegido en las elecciones municipales de abril del año 31. Era catedrático de matemáticas del Instituto de Segunda Enseñanza, el único que había en Huelva. Estaba situado en la calle Méndez Núñez, antes de que se crease el Instituto Rábida. Llegó a República Dominicana con la familia, se asentó en la capital, enseñó matemáticas y astronomía
en la Universidad de Santo Domingo, volvió a España en el año 60 y años después murió en Huelva. Chile también acogió a un buen número de refugiados. El poeta chileno Pablo Neruda fue comisionado por el gobierno chileno para fletar este barco, el Winnipeg, y llevar a 2.300 refugiados desde el puerto francés de Burdeos al puerto chileno de Valparaíso. En el barco iban 4 onubenses. Uno de estos onubenses es José Rodríguez González, el alcalde socialista de Aljaraque, uno de los que habían huido en el remolcador Vázquez López a Casablanca. Aquello fue en el 36, ahora estamos en el 39. Cuando llega a Chile era viudo, a la esposa la habían fusilado durante la guerra. Se casó en Chile con esta mujer chilena que veis y él trabajó de inspector en la compañía de tranvías de Valparaíso. Allí murió. Tiene una calle dedicada en Corrales. Toda la avenida que va, desde la autopista que va a Punta Umbría hasta los almacenes grandes de Leroy Merlin, toda esa gran avenida pone Avenida Alcalde José Rodríguez González. Este es. Los hermanos Sebastián, el del bigote, y Domingo González Martín. Sebastián era el alcalde socialista de Sarruca de Guadiana. También viajaron en el Winnipeg, a Chile. Una vez allí se asentaron en Talcahuano, una ciudad situada al sur de Santiago, y trabajaron en la industria pesquera. Sus esposas y sus hijos se quedaron en Sarruca de Guadiana y nunca más volvieron a verlos. Y México acogió al mayor número de refugiados. México acogió entre 20.000 y 25.000 refugiados. Entre ellos un centenar de onubenses. Imaginaros, 100 onubenses en México. A México fueron los intelectuales y los líderes políticos, es decir, la élite del exilio, la flor innata del exilio. ¿Cómo conseguía esto México? Bueno, pues la Embajada de México en París lo que hacía era distribuir en los campos de las playas, a los que querían ir a México, les daba unos formularios, unos impresos que tenían que rellenar. Tenían que poner el nombre, la profesión, la actividad política o sindical, en definitiva, el currículum. Y México escogió a los mejores. Se llevó a los académicos, a los ingenieros, a los médicos, a los abogados, a los maestros, a los periodistas, a los poetas. Bueno, pues tan importante era este grupo de españoles, tan numeroso, y tanta influencia ejerció sobre el gobierno mexicano que durante 40 años nunca hubo relaciones diplomáticas entre México y la España de Franco. Es más, México reconoció al gobierno republicano en el exilio. Este grupo tan importante y tan numeroso de españoles tenía su propio colegio para los niños que llevaron ellos al exilio, el Colegio Madrid. Tenía su propio instituto, el Luis Vives. Tenía su propio Ateneo, un Ateneo español. Tenía su propio sanatorio, un sanatorio español. Hasta tenían un panteón español en el cementerio. Manuel Vela Rachón, de Escacela del Campo, agricultor. Dice que es agricultor, pero era más que eso, era terrateniente. Tenía fincas, tenía coches, tenía tiendas de ultramarinos. Es admitido como exiliado político y puede viajar en el vapor Sinaia, el vapor que hemos visto antes, que es el primer barco que va de Francia a México con refugiados. Al llegar a Veracruz, a México, aparece un sello de que todos los pasajeros han pasado la inspección sanitaria. Manuel Vela Rachón se casó con una mexicana y estaba casado aquí en España también. Se casó con una mujer mexicana, tuvo 2 hijos y no volvió. Miguel Hermoso, alcalde socialista de Río Tinto, también acabó en México. Allí trabajó en una importante editorial, la editorial Aguilar. Murió allí soltero. La esposa que tenía, la novia que tenía en Río Tinto, no le pudo acompañar porque se dedicó a cuidar a 3 sobrinitos que habían quedado huérfanos. Al padre le había fusilado en los sucesos de la Pañoleta, a la entrada de Sevilla, al comienzo de la guerra. Luis Huete, maestro nacional de Huelva capital, también acabó en México, pero allí no trabajó en la enseñanza, se dedicó al comercio. Se casó con esta mujer mexicana que veis en la foto y tuvo 2 hijas. Se afincó en Cuernavaca y allí falleció. Una de las hijas, Paquita Huete, es la que me ha proporcionado la fotografía y la historia del padre.
Este hombre alto que veis aquí en la foto es Rafael Torres Endrina. Era periodista de Almonte. Era un tipo curioso. Había trabajado en los periódicos de Madrid, El Sol, El Imparcial. Había sido cronista político en las Cortes. Había sido uno de los fundadores de Unión Radio, una de las primeras emisoras de radio creadas en España. Y aquí, en México, donde está, llegó a trabajar en el prestigioso diario La Estampa. Bueno, pues aquí le tenéis, rodeado de importantes personalidades y situado detrás del presidente mexicano Luis Ávila. La fotografía está sacada en México en el año 42. Torres Endrina murió de un tumor de laringe en el año 46. Tiene un monumento en Almonte, tiene un monumento en una calle peatonal muy cerquita del ayuntamiento. Octavio Alba, periodista de Huelva Capital, también acabó en México. Era un hombre aficionado al cine. De hecho, llegó a ser director de una importante revista mexicana de cine mundial. Escribió los guiones de 2 películas y trabajó de extra en otras 2 películas. Aquí le tenemos hablando con el famoso director de cine español Luis Buñuel, también exiliado. La fotografía está sacada en México en el año 62. Luis Cordero Bel, de Huelva Capital, era farmacéutico, abogado y diputado a Cortes. También llegó a México con la familia, se asentó en la capital, en el Distrito Federal, y allí fue representante de productos farmacéuticos. Tampoco volvió. Bueno, durante la Guerra Civil fueron evacuados a Rusia 3.000 niños españoles con sus maestros. Eran niños procedentes de las provincias del norte de España, Asturias, País Vasco. Los padres no querían que estuviesen aquí durante la guerra y los envían a Rusia. Otros niños fueron evacuados a Inglaterra, a Bélgica, a Holanda. Durante la Guerra Civil también fueron a Rusia un grupo de alumnos para hacer un curso de piloto de aviación. Y al final de la Guerra Civil fueron a Rusia los dirigentes políticos y los militares afines al PC, al Partido Comunista. En total fueron a Rusia 4.200 españoles. Entre ellos había 5 onubenses. Uno de ellos es este, Juan Beltrán, de Puebla de Guzmán. Fue a Rusia a hacer un curso de piloto de aviación. La República necesitaba pilotos y enviaba a la gente joven a Rusia para formarse. Pues bien, estando en Rusia, le tocó allí el final de la Guerra Civil y ya no pudo volver a España. Iniciada la invasión de Rusia por Alemania en junio del 41, Juan Beltrán se unió a la guerrilla soviética para luchar contra los alemanes, con tan mala suerte de que fue capturado por ellos y fusilado en agosto del 42. Pedro González, de Corteconcepción, un pueblecito chiquitito en la Sierra de la Cera. Este era militante del PCE, acabó también en Rusia, también se unió a la guerrilla soviética y llegó a ser teniente de la guerrilla soviética. Aquí le tenemos con su uniforme ruso, sus 2 estrellas y fotografiado en Moscú en el año 45. Fue repatriado a España en el año 56 y murió en Barcelona. Romero Marín, de Nerva. Este era un miembro destacado del PC en España. También llegó a Rusia y llegó a ser teniente coronel del ejército ruso. Aquí tenéis con su uniforme ruso, sus 2 estrellas y su gorro de invierno. Regresó a España en el año 57 para organizar el PC en la clandestinidad. Murió en Madrid. Manuel Sánchez Pavón, maestro de Huelva Capital. Fue uno de los maestros que acompañaron a los niños a Rusia en el verano del año 37. Permaneció en Rusia 30 años. Regresó en 1967 y se casó en Huelva con la novia de toda la vida. Esta es la ficha militar de Manuel Sánchez Pavón cuando era capitán y pertenecía al batallón Río Tinto. El batallón Río Tinto era una unidad de choque creada para la defensa de Madrid. Estaba formada por gente de Huelva, principalmente mineros de Río Tinto y de Taxis. Hemos dicho antes que hubo unos 10.000 españoles que se alistaron en la Legión extranjera con tal de salir de las playas de Francia. Pues bien, uno de ellos es este,
Antonio Sánchez Pérez, de Cala, un pueblecito situado en el confín del territorio. Se alistó en la Legión extranjera, luchó en Túnez contra las tropas alemanas del mariscal Rommel, luego hizo la campaña de Italia y aquí le tenemos haciendo la campaña de Francia. Está con un grupo de compañeros y un vehículo blindado en los Alpes franceses, en agosto del 44, listos para liberar la siguiente ciudad. Estas son las medallas obtenidas por Antonio Sánchez Pérez, este hombre de Cala, un hombre de campo que no sabía leer ni escribir. Impresionante, ¿verdad? Juan Fornalino, de Huelva capital, se alistó en la Legión extranjera y fue capturado por los alemanes en la batalla de las Ardenas, al comienzo de la guerra, en Bélgica, al final de la guerra. Años después se reenganchó de nuevo en la Legión extranjera y fue enviado a Indochina. Desde allí envió esta fotografía a su madre en el año 53. Tuvo suerte de salir de Indochina semanas antes de la derrota francesa en Dien Bien Phu, cuando Francia perdió el imperio colonial. José Malavé, de Valverde del Camino, zapatero. Con 18 años fue llamado a filas por el Ejército Nacional y cuando pudo se pasó al bando republicano en el frente de Córdoba. Se alistó también en la Legión extranjera, también luchó en Túnez contra las tropas alemanas de Rommel, luego desembarcó en el sur de Francia, en Provenza, y hizo la campaña de Francia. Mirad, aquí está José Malavé, el zapatero de Valverde del Camino. La compañía es francesa, pero está equipada con material norteamericano. Tanto el casco como la vestimenta, como el armamento son americanos. Si no fuera por estos gorros tipo barco, o incluso la típica boina francesa, diríamos que son soldados americanos. Pues no, son soldados de la Legión extranjera francesa. Hace mucho frío. Los soldados están abrigados con abrigos de paño grueso. Hay nieve en el suelo, hay nieve en el tanque. Están en Alsacia, enero del 45, listos para cruzar el Rin y penetrar en Alemania. Esta es la placa de identidad del valverdeño José Malavé, la que tenía colgada al cuello, en caso de muerte poder ser identificado. Le han puesto Josué en vez de José. Este es el certificado de buena conducta de José Malavé, del valverdeño, soldado de segunda clase, por haber servido con honor y fidelidad a las banderas francesas. José Malavé se casó con una francesa, tuvo 5 hijos y a pesar de haberse nacionalizado francés, nunca quiso volver a España, nunca más volvió a Valverde. No se fiaba. Bueno, tenemos 30 onubenses en la resistencia francesa luchando contra los alemanes, 30, y algunos con cargos importantes, capitán, teniente. Estos hombres se dedicaban a hacer actos de sabotaje contra locomotoras, vías férreas, puentes, postes eléctricos, postes telefónicos, atacaban convoyes militares, asaltaban comisarías, recogían alijos de armas lanzados por los británicos en paracaídas. Bueno, Francia está llena de monumentos en honor a sus guerrilleros caídos. Llena el país. Este monumento se encuentra en Eusset-les-Bains y recuerda a 14 guerrilleros caídos. Tiene la particularidad de que uno de estos guerrilleros es un español, un onubense, uno de Zalamea la Real, llamado José León. Aquí está la placa con las fotografías de los 14 caídos y aquí está la placa con sus nombres. Vamos a verlo con detalle. Esta es la placa con las fotografías de los 14 guerrilleros caídos. Este es el medallón que tiene la fotografía de José León, de Zalamea la Real, el único onubense, el único español del grupo de guerrilleros. Y esta es la placa que contiene los nombres de los 14 guerrilleros caídos. Aquí está José León, Zalamea la Real, muere con 29 años. Fallece en el combate de Eusset-les-Bains, el 25 de agosto del 44. Dice: gloria a nuestros valientes francotiradores y partisanos franceses caídos por la liberación de Francia. Excepto este que tiene 40 años, la mayoría son todos ellos muy jovencillos. Miembros de la resistencia francesa en un pueblo francés. Reconocemos a este de camisa blanca y correaje,
es Antonio del Valle, de Paterna del Campo. Llegó a ser teniente de la Resistencia y combatió en la zona de Lot, al norte de Toulouse, en el año 44. También estuvo en la Resistencia Sebastián Poveda Caballero. Dice que nació en Huelva. No, nació en Puebla de Guzmán y llegó a ser capitán de la 15 Brigada de Guerrilleros Españoles. Se da el caso de que cuando algunos de estos onubenses pasaban a Francia y les preguntaban de dónde eran, en vez de decir el pueblo, decían, pues somos de Huelva, Huelva en general. Cuando yo iba a Huelva, a capital, al registro civil, para sacar datos de ellos, pues veía que no había nacido en Huelva, como este que dice que nació en Huelva y era de Puebla de Guzmán. Tengo al final del libro, tengo un listado de 10 onubenses que no sé de dónde son. Ventura Márquez Sicilia, de Río Tinto. Llegó a ser jefe del maquis del Cantal y liberó a su capital, Aurillac. Aquí tenemos, hablando con su hermano, en Francia, en el verano del año 44. Algunas fuentes citan a Ventura como coronel. Manuel Camps, de Bollullos, Par del Condado. Llegó a ser capitán de la Resistencia y se distinguió en la toma de la ciudad de Albi en el año 44. Agustín Romero, de Ayamonte, también estuvo en la Resistencia y una de sus misiones era precisamente recoger los alijos de armas lanzados por los británicos en paracaídas. Al final de la guerra trabajó como leñador, se casó con una francesa, no tuvo hijos, residió al sur de Burdeos y allí falleció. Bueno, este guapetón que tenéis aquí es uno de mis favoritos. Es Antonio Jourdain, de Nerva. Tenía con su hermano Demetrio, que era 2 años mayor que él, llevaban el negocio de una librería, papelería. Durante la guerra llegó a ser teniente y acabó como capitán del ejército republicano. El final de la guerra le tocó en la zona de Levante, Valencia, Alicante. De allí huyó en barco hacia Orán. Y como todos los que llegaban a Orán, acabó trabajando en el ferrocarril transahariano. Bien, una vez puesto en libertad, cuando el desembarco aliado en el norte de África, él quiso combatir a los alemanes y se alistó voluntario en la división Leclerc, una unidad francesa. En la división Leclerc había también 150 españoles también voluntarios y todos ellos fueron agrupados en una misma unidad, una misma compañía, que se denominó la 9. La 9 era pues una compañía compuesta por españoles, con mandos españoles, y se la conocía así, como la 9. Esta es la cartilla militar de Antonio Jourdain, el de Nerva. Los franceses no le conservaron el grado de capitán que tenía en el ejército republicano, pero le nombraron sargento jefe. Aquí le tenéis con los galones de sargento y pertenece a la 9 compañía. Estos son los componentes de la 9 compañía. La 9 embarcó en Marruecos rumbo a Inglaterra para un entrenamiento intensivo de 3 meses antes de desembarcar en Normandía. La fotografía está sacada en Inglaterra en el verano del año 44. Este es nuestro hombre, Antonio Jourdain, de Nerva. El teniente español de la compañía era Amado Granel, de Burriana, Castellón de la Plana. Y el capitán, el único francés, era el Ray Mondron. De todos ellos, el único que vive actualmente es Luis Royo, un catalán que vive en París y que ha salido hablando en varios documentales de la 9. Se da la circunstancia de que esta compañía es francesa. Los uniformes son americanos y los soldados son españoles. Estos son los republicanos españoles que liberaron París. Hemos dicho antes que los republicanos que entran en París llevaban escrito en sus carros blindados nombres de las batallas que habían ganado en la guerra civil. Pues aquí tenemos a Antonio Jourdain, el de Nerva, que es el sargento del Teruel. No se ve muy bien, pero bueno. Aquí tenemos a Antonio Jourdain, el de Nerva, sentado en el morro del Teruel. Esta es la dotación del vehículo. Es un vehículo
tipo blindado, pero que le vamos a ver mejor en otra fotografía luego. París fue liberado por estos hombres el 24 de agosto del año 44. Luego tuvieron 2 semanas de permiso y la fotografía está hecha en este tiempo de permiso. Está hecha en el Bois de Boulogne, a las afueras de París. Finalizado el descanso, la 9 se reintegró en la actividad bélica. La 9 se distinguió en las campañas de Alsacia y Lorena, liberó Estrasburgo, cruzó el Rin y penetró en Alemania. La última acción bélica de la 9 fue la conquista de un refugio de alta montaña que Hitler tenía en los Alpes. Se denominaba el Nido del Águila. Al final de la guerra, de los 150 españoles que componían la 9, tan solo quedaron vivos 16. Y Antonio Jourdan, el de Nerva, fue uno de ellos. Mirad, este es otro vehículo de la 9, un Brunete, otra de las batallas ganadas por los republicanos en España. Aquí se ve mucho mejor el vehículo. Se trata de un vehículo blindado tipo semioruga, tiene cadena solamente en la parte posterior del vehículo, pesa 9 toneladas y va armado con 2 ametralladoras. Cuando estos vehículos que entran en París, que no eran más de 14 o 15, la población parisina se lanza a la calle para felicitarles, para darles la enhorabuena. Las jovencitas francesas se subían aquí al morro del vehículo y les colmaban de abrazos, de besos y de flores. Incluso había parisinos que les vaciaban botellas de vino sobre las cabezas a modo de bautizo pagano. El sargento republicano está hablando con un paisano francés, que por cierto tiene una muleta debajo de un brazo, otra muleta debajo del otro y un fusil en la mano. Yo no sé cómo se podía manejar con tanto chisme. Un momento. Que se me olvidaba. Esta es la bandera francesa. Y esta parece que es la republicana, aunque no se ve muy bien. Esta tiene bandeado vertical y esta lo tiene horizontal. En cualquier caso, estos vehículos llevaban pintada la bandera republicana. Otro de los vehículos de la 9, el Guadalajara, otra de las batallas ganadas aquí. Este vehículo, el Guadalajara, y el anterior, el Teruel, fueron los 2 primeros vehículos que entran en París, antes que el resto, y estos 2 vehículos fueron los que tomaron el Ayuntamiento de París. Bueno, finalizada la guerra, Antonio Jourdan, el de Nerva, acabó en México. Allí estaba su hermano Demetrio, que había llegado antes, le llamó y siguieron juntos con el negocio de la librería. Antonio Jourdan se casó con esta mujer mexicana que veis en la foto, tuvo 2 hijos, Laura y Demetrio, y allí quedó, allí murió. Gracias a Laura, que tiene ahora 56 años, hemos conseguido las fotografías y la historia del padre. Bueno, esta placa de aquí arriba dice que el 24 de agosto del año 44 la columna del capitán Dron, es decir, la 9, libera París. Pues bien, 60 años después, en el 60 aniversario, el 24 de agosto del año 2004, hace unos poquitos años, los franceses por fin colocaron estas 2 placas en una de las fachadas del Ayuntamiento de París. La segunda placa dice que el componente principal de la columna del capitán Dron eran republicanos españoles. Hasta este momento, la participación española en la liberación de París estuvo oficialmente silenciada. De Gaulle, el general de Gaulle, nunca dijo que los españoles habían entrado los primeros en París. Siempre dijo que eran franceses. Hombre, de acuerdo, se trataba de una unidad francesa, pero lo que De Gaulle nunca dijo es que esa unidad francesa estaba constituida por republicanos españoles. Yo entiendo que durante la guerra, y debido a la propaganda, De Gaulle no iba a decir que París ha sido liberado por los rojos españoles. Tenía que decir que eran franceses. Hombre, pero podría haber dicho que eran españoles al final de la guerra o en los años 50. Pues no, han tenido que pasar 60 años para saber la verdad. Y ya es oficial. A partir del año 2004 ya es oficial que los republicanos españoles liberaron París. Bueno, aquí tenemos al general de Gaulle y al general Leclerc, el de la división Leclerc, pasando revista
a los republicanos de la 9. ¿Cómo no iba a saber de Gaulle que eran españoles si en el morro de los vehículos blindados llevaban escrito nombres españoles? Aquí lo que había era una cierta rivalidad, una cierta pugna entre de Gaulle y el general americano Eisenhower. De Gaulle quería que los franceses entrasen los primeros en París, antes que los norteamericanos. Cuando la población parisina supo que los aliados estaban cerca, se levantaron contra los alemanes formando barricadas en las calles. Y de Gaulle le dice a Leclerc: manda corriendo una sección tuya, una unidad, a París para que ayude a los sublevados y de paso entráis antes que los norteamericanos. Y Leclerc envió a la 9, que era una unidad de choque, una unidad de combate formada por gente experta, formada por gente experimentada como eran estos republicanos, que llevaban a sus espaldas 3 años de guerra civil. Esa fue la causa, la razón por la cual la 9 entró en París. Desfile por los campos elíseos de los carros blindados de la 9, al haber sido la primera fuerza militar en entrar en París. Al fondo, el Arco del Triunfo. Otro de los vehículos de la 9, el Santander. Bueno, este es Francisco Méndez Moreno, un valverdeño, zapatero. Su quinta fue movilizada por los nacionales, pero al saber que su padre y 2 de sus tíos habían sido fusilados en el cementerio de Beas, se pasó al bando republicano en el frente de Teruel. Pasó a Francia, fue destinado a la línea Maginot, fue cogido preso por los alemanes y llevado a Mauthausen. Permaneció 4 años deportado en el campo de exterminio de Mauthausen. Mirad, esta es la famosa cantera de granito, la del campo de Mauthausen. Por aquí pasaban todos los deportados. Tenían que subir bloques de piedra de 20 kilos a la espalda por una escalera interminable, una escalera de 186 peldaños, una escalera que nunca se acababa. La llevaban la escalera de la muerte, una escalera muy vertical en su comienzo. Muy pocos, estos son los bloques de granito, muy pocos sobrevivían a estos trabajos. Un grupo de republicanos españoles con el mismo pijama a rayas que usaban los judíos, arrastrando una vagoneta de tierra. Francisco Méndez, el valverdeño, se salvó de estos trabajos gracias a su oficio de zapatero. Los alemanes pensaron que era más útil como zapatero y lo mandaron a hacer botas de cuero a medida. Se salvó de la muerte por ser zapatero. El peso medio de los deportados en Mauthausen era de unos 40 kilos. Eran unos auténticos esqueletos vivientes. Mauthausen fue liberado por los americanos el 5 de mayo del 45. Aquí tenéis un tanque Sherman con la tripulación y todos los deportados con el pijama a rayas dándoles la bienvenida. Eran tantos los españoles que había en Mauthausen, tantos miles había, que la única pancarta que pone de bienvenida a los americanos fue escrita en español y dice: los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras. Una fotografía impresionante. Un grupo de republicanos ya liberados intenta derribar el águila de bronce alemana que preside la puerta principal del campo de Mauthausen. Bueno, dentro de los exiliados de Rociana, tan solo hemos conseguido sacar 3 nombres. 3 nombres sin apodos y sin fotografías. Ha sido un desastre esto. Un desastre. El primero es José Márquez Picón. Sabemos que pasó a Francia, que fue capturado por los alemanes, que también pasó 4 años como el valverdeño en Mauthausen, 4 años, salió vivo, y su nombre aparece como integrante de un grupo de exiliados que de París pasa a Buenos Aires. Por lo visto estaba casado y ya era cocinero. Este hombre no hemos podido dar con ningún familiar aquí en Rociana. Sabemos que nació en la calle Almonte y que vivió en la calle San Antonio. Nos hemos recorrido toda la calle, hemos preguntado a toda la gente mayor, nos hemos recorrido imposible. No sabemos ni el apodo ni fotografía. Pues no hablamos al final. Qué pena.
Simón Moreno Pérez, el de Gaspar, era peón agrícola y peón de la construcción, se pasó al bando republicano en la guerra, dejó aquí a su novia Josefa, que le esperó toda la vida, no se casó, y desde Francia escribió a su familia tan solo una sola vez, y sin el remite para evitar problemas. Desapareció, no hubo más noticias de él. Pensamos que murió quizá en la batalla de Francia, cuando Alemania invade Francia, en el año 40, quizá. El apodo es el de Gaspar. Tiene un sobrino aquí, Francisco, no me acuerdo ahora el apellido, tiene una sobrina en Bonares y otra sobrina en Niebla. Pero aún así, la de Bonares, que tenía la foto, pues al final no la encontró, la perdió, no la encontró, una pena. Y el último, Manuel Picón Rodríguez, este nombre nos vino de un listado de Francia, de una web francesa que daba 50 nombres de onubenses. Y no sabemos nada más de él, que pasó por Francia y no sabemos nada. Ni apodo, ni familiares, ni nada. Y luego, si alguien sabe de alguno, pues así rellenamos. Bueno, hemos querido contar la historia de los perdedores, de los que más sufrieron, de los que casi nadie se acuerda. Creo que es un deber recordarlos para las futuras generaciones, así no caerán en el olvido. Recogemos en el libro su lucha, su firmeza y su aguante en el exilio. Una de las 13 rosas, en su carta de despedida, antes de ser fusilada en el cementerio madrileño, dejó escrita la siguiente frase: que mi nombre no se borre de la historia. Pues bien, este ha sido nuestro interés, recoger los nombres de todos aquellos que tuvieron que marchar a otras tierras, a tierra extraña. Creo que a partir de ahora sus nombres ya no serán olvidados. Muchas gracias. Si queréis hacerme preguntas, estoy a vuestra disposición. Yo nada más que de ese hombre que le decíamos Hortelana. Hortelana, al primero, ¿no? Al Márquez. Al Márquez. Ese lo cogieron prisionero y estuvo en Rusia. Y después de Rusia, cuando ya lo liberaron, se fue a Buenos Aires. Y aquí en Buenos Aires. Tenía primos hermanos. ¿Tiene familiares para poder hablar? No hay nada, ni fotografía, ni nada. Yo lo he visto aquí en un verano que vino de vacaciones. Hortelano, es la buena, ¿no? Hortelana. Francisco Hortelano. ¿Puede contaros? Era primo hermano de Liza la Papilla, de Dieguito Rosenda. De esa gente era primo hermano. Y lo he visto aquí yo joven a casa de Diego, un verano. Lo he visto yo. Hortelana. Y otro hermano que se llamaba Andrés, que ese vivía en Huelva. Ha caído tú ahora, ¿no? Yo lo he visto aquí ese hombre sobre los años 70 y tantos, 80, lo vi yo aquí. Con su familia. ¿Puedo contaros un par de anécdotas? No sé si hay tiempo. Bueno, hay dos casos de muertes de exiliados en fechas muy señaladas. Tenemos el caso de un tal José Correa, de Isla Cristina, que murió en su casa de París viendo en la televisión el asalto de Tejero al Congreso de los Diputados, el 23F del año 81. Murió de la impresión que le causó, pensando que España volvía atrás, que volvía a las andadas. Otro caso curioso es el de un tal Antonio Alfonso apellido, de Ayamonte, que murió el mismo día que muere Franco, el 20 de noviembre del 75. Murió de la alegría, de la emoción, al saber que ya podía volver. Fijaros, uno muere de tristeza y otro muere de alegría. ¿Por qué quiere la alegría? ¿Por qué ha dicho usted la alegría de que ya podía volver? Era el hermano. De que ya Porque se quedó aquí. Es curioso. Aunque tenemos familias enteras exiliadas en Francia, lo normal es que los hombres pasaran a Francia con sus compañeros de armas y las esposas quedasen con sus hijos en los pueblos, a la espera.
La reunificación fue muy complicada, fue muy difícil. Primero vino la Guerra Mundial, imposible de ir a Francia. Luego vino la posguerra, la época del hambre, de las cartillas de razonamiento. ¿Cómo atravesar España de sur a norte sin dinero y sin salvoconductos? Era imposible. A partir del año 50 hubo esposas que bien solas o con sus hijos pasaron la frontera clandestinamente y se unieron con los maridos. Pero fueron casos puntuales, casos aislados. Lo normal es que los matrimonios permanecieran separados. Y tantos años de permanencia en solitario fue causa de que los hombres se unieran a otras mujeres exiliadas o francesas e incluso formasen otras familias. Aunque hubo exiliados onubenses que volvieron en vida de Franco, lo normal es que no quisieran volver mientras Franco estuviera vivo. Quisieron esperar, muchos esperaron 40 años, una larga espera, muchos se quedaron por el camino. Los que volvieron en vida de Franco fue bien porque volvían como nacionalizados franceses o bien por alguna de las amnistías que dio Franco, que dio varias. Del estudio que tengo hecho puedo deciros que un 20% de exiliados volvió en vida de Franco. O sea, de cada 5 volvió. Tenemos exiliados onubenses repartidos por toda la geografía de Francia, pero hay una mayor concentración en la parte sur, entre Toulouse y la frontera pirenaica. Toulouse, Pamiers, Foix, Pau, Lourdes. Si trazamos una línea entre Burdeos y Toulouse, de ahí hacia abajo, se encuentran la mayoría de los exiliados onubenses. Para hacer la investigación de este libro, hemos recorrido los 79 municipios de la provincia de Huelva al menos 2 veces, en busca de nombres, apodos, amigos y familiares. Huelva tiene 80 pueblos, pero Punta Umbría no cuenta porque no existía. Y algunos pueblos como Almonaster tienen 14 aldeas, todas habitables, imaginaros. Bueno, pues en definitiva, el estudio ha dado como resultado la existencia de exiliados en 64. De los 79 pueblos, en 64 hay exiliados de la provincia de Huelva. En 15 de ellos no he encontrado a nadie. No quiere decir que no haya. La investigación falla en las zonas mineras, al haber emigrado mucha de la población de entonces. Un par de anécdotas quiero contaros sobre Francisco Méndez, el valverdeño que pasó 4 años deportado en Mauthausen. Contaba Francisco Méndez que lo que tenía que hacer un deportado en el campo nazi de Mauthausen era evitar pasar por la enfermería, porque si en un chequeo médico rutinario, en una inspección médica cualquiera, te detectaban alguna enfermedad pulmonar, por ejemplo, tuberculosis, o tenías diarreas, o tenías una enfermedad mental, te ponían una inyección en el corazón a base de gasolina y te liquidaban. En cierta ocasión le salió a Francisco Méndez un forúnculo en el trasero y tuvo que pasar por la enfermería para que le hiciesen un corte y drenasen el pus, pero nada más. Hecho esto, salió zumbando hacia el trabajo y las curas corrieron por su cuenta. No se fiaba de los enfermeros ni de los médicos alemanes. Francisco Méndez se salvó, el valverdeño se salvó de la muerte por su oficio de zapatero, pero salió muy tocado. 4 años en Mauthausen era un infierno, salió mal, como casi todos ellos. Muchos de ellos se suicidaron una vez puestos en libertad por los americanos. Al par de semanas muchos se suicidaron, estaban mal. Este hombre tuvo la suerte de casarse con una francesa mucho más joven que él, que fue una verdadera enfermera para él. Nos contaba la viuda, María Luisa Méndez, cuando fuimos a verla a Francia, mi mujer y yo, que había 3 cosas sobre el campo de Mauthausen que Francisco Méndez, ya una vez libre, recordaba de una forma muy especial, que eran el hambre que había pasado, el hambre, el frío y el olor de los cuerpos quemados, el olor de la carne quemada, ese olor nauseabundo que lo impregnaba todo. Francisco Méndez, una vez libre, pues huía de los hospitales, huía de las barbacoas, huía de las enfermedades, no quería saber nada de enfermedades, dejó de hablar con sus compañeros de deportación para no hablar del tema. Y cuando venía a Valverde, cada 2 veranos, de vacaciones, pues nunca hablaba del tema. Decía su viuda, la francesa, que tenía pesadillas por la noche debido a algún mal sueño del campo, que sentía miedo y que lloraba.
Todo esto nos contaba la viuda con dos hijos al lado de ella en Francia, dos hijos ya mayores, ya hombres, que estaban con la boca abierta porque nunca habían oído hablar a la madre ni al padre de los sufrimientos del padre allí. Con tal de olvidar, no hablaban del tema. Y para acabar, os contaré que Francisco Méndez, el valverdeño, llegó a Mauthausen en un contingente de 1.500 españoles, a finales de enero del 41. El comandante alemán del campo, con la ayuda de un intérprete y a modo de bienvenida, les dijo la siguiente frase: por aquella puerta habéis entrado y por allí saldréis, y señalaba la chimenea del horno crematorio. Ni el valverdeño ni los otros 1.500 españoles entendían absolutamente nada. Pero poco después supieron de qué se trataba. De los 10.000 españoles que pasaron por Mauthausen, 7.000 de ellos salieron con el humo de la chimenea. Bueno, si no hay más preguntas. Hay una anécdota. Yo tengo